Hola, mi nombre es Juan Ignacio Caicedo, soy urólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá y profesor de urología de la Universidad de los Andes. En este momento vamos a hablar sobre un trabajo presentado en ESMO 2022 sobre la duración de la deprivación androgénica en el posoperatorio de prostatectomía radical seguido de radioterapia adyuvante o de rescate. Este estudio se llama el estudio Radical HD y fue presentado en ESMO 2022. ¿Qué podemos decir sobre radioterapia y bloqueo hormonal? Las guías de la Asociación Europea de Urología nos muestran claramente cómo hay evidencia suficiente que nos permite aclarar cómo y cuándo vamos a utilizar el bloqueo hormonal en adyuvancia con la radioterapia, cuando la próstata está presente, el tratamiento con teleterapia del cáncer de próstata, y nos muestra cómo hay diferentes recomendaciones dependiendo del estado en el que se encuentra la enfermedad, con por lo menos 8 estudios randomizados, aleatorizados, que nos permite tomar decisiones en este escenario. Las recomendaciones que hace la Asociación Europea de Urología es que cuando tenemos un cáncer de riesgo bajo y vamos a hacer terapia de radioterapia o teleterapia para esa próstata que está enferma con cáncer, no se recomienda la utilización de terapia de privación androgénica. En riesgo intermedio, aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio, se recomienda una terapia de privación androgénica entre 4 a 6 meses, y para pacientes con riesgo alto o a partir del riesgo alto se recomienda una terapia de privación androgénica de una larga duración, por lo menos 2 a 3 años, adyuvante con la radioterapia. Esto con el ánimo de dos cosas: complementar el tratamiento y sensibilizar a las células tumorales de la próstata para que reciban y tengan una mejor respuesta a esa radioterapia que le estamos dando. Digamos, este es un tema que está bastante estudiado y está bastante claro. De pronto podemos confundirnos si nos viene a nosotros la palabra radical sobre este estudio que se presentó en el 2020 en la revista Lancet, que nos demostraba de la misma manera cuál era la mejor forma de rescatar un paciente después de prostatectomía radical con radioterapia. Y este trabajo aleatorizó aproximadamente 1.336 pacientes en 4 países diferentes para recibir, bien si fuera o radioterapia adyuvante o radioterapia de rescate. Y lo que nos demostró este estudio, el Radical RT, es que no encontraban una diferencia estadísticamente significativa entre hacer radioterapia de salvamento en los pacientes que tenían factores de mal pronóstico después de prostatectomía radical versus hacerla de manera adyuvante, salvamento con un antígeno que estuviera en 0,1. Y fue un estudio que cambió de alguna manera las recomendaciones que hay hoy en día para el manejo de los pacientes con estos factores de mal pronóstico. Este estudio no se llama el Radical RT, sino el Radical HT. Entonces, ¿qué pasó en estos pacientes? Estos mismos pacientes que se estudiaron en este experimento clínico controlado fueron aleatorizados para ver si necesitaba radioterapia. Entonces, se decidía si necesitaba radioterapia inmediata o si necesitaba radioterapia de salvamento. Y a cada uno de esos pacientes, cuando se decidía que iban a ser llevados a radioterapia, se hacía una nueva aleatorización para decidir si recibían hormonoterapia, si recibían hormonoterapia por 6 meses o si recibían radioterapia por 2 años, puesto que la pregunta a cómo utilizar la hormonoterapia en adición a la radioterapia después de prostatectomía no estaba completamente contestada. Y eso es lo que pretende este estudio. Entonces, cuando en el estudio Radicals RT se decidía, bien fuera por aleatorización o por salvamento, que ese paciente tenía que ir a radioterapia, se hacía una segunda aleatorización que lo ponía en cualquiera de los 3 grupos: no hormonoterapia, hormonoterapia por 6 meses
o hormonoterapia por 2 años. Y lo que encontraron básicamente se compararon, se hicieron 2 comparaciones grandes. Una que fue comparar el grupo que no recibió hormonoterapia versus el grupo que recibió un curso corto de hormonoterapia. Y después se compararon los que recibieron un curso corto de radioterapia, o sea, es el mismo grupo, con los que recibieron un curso largo de radioterapia. Entre los dos grupos, de todas maneras, la distribución no fue exactamente la misma. En ese primer grupo de no radioterapia versus curso corto, había una menor cantidad de pacientes clínicamente T3 o T4, T3B o T4, y había un Gleason más alto. O sea, por lo menos habían 2 o 3 factores en ese primer grupo en el 15% de los pacientes, mientras que en ese segundo grupo que recibieron más radioterapia, había más factores de riesgo, ¿sí? Entonces, eso es importante que diferenciemos esos 2 pacientes. O sea, los pacientes que recibieron hormonoterapia corta o larga eran pacientes que parecería estar más enfermos comparado con el otro grupo, el que no recibió radioterapia versus el que recibió un curso corto de radioterapia, de hormonoterapia. ¿Y qué pudimos ver? Pues que básicamente cuando se comparó no hacer hormonas versus un ciclo corto de 4 a 6 meses, los resultados fueron muy semejantes a lo que encontrábamos previamente en la literatura, y es que entre no hacer hormonas versus hacer un ciclo corto en este grupo de pacientes que no estaba tan enfermo, no existió ninguna diferencia. Por lo tanto, parecería que en este grupo de pacientes no estén tan enfermos, hacer hormonoterapia no vale la pena y se pueden rescatar básicamente con únicamente la radioterapia. Bueno, la radioterapia de salvamento. Versus los pacientes que recibieron un ciclo largo de hormonoterapia versus un ciclo corto. Estos eran pacientes que estaban más enfermos y lo que se pudo ver aquí es que hubo una diferencia en un beneficio absoluto del 6% en supervivencia libre de metástasis, sin que existiera una diferencia significativa en supervivencia global. Dice que el número necesario a tratar con un ciclo largo de pacientes es 17, un ciclo largo es 17 pacientes. Y a 10 años podemos decir que la supervivencia libre de metástasis fue básicamente del 70% en pacientes tratados con radioterapia, más un ciclo corto de hormonoterapia. O sea, en general, la supervivencia a 10 años fue buena en estos pacientes. Pero el hazard ratio fue de 0,77 con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo. Por lo tanto, podemos decir que hay un beneficio del 23%, un beneficio relativo del 23% en los pacientes que reciben un ciclo largo versus los que reciben un ciclo corto. De tal manera que podemos decir, de acuerdo a este trabajo que acabamos de mostrar, que la adición de un ciclo largo de hormonoterapia a la radioterapia, bien sea de salvamento o de rescate, mejora la supervivencia libre de metástasis en pacientes que tengan 2 o más factores de riesgo en recaída posterior a una prostatectomía radical. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pacientes que sean T3B para arriba, pacientes que tengan PSA por encima de 20 o pacientes que tengan Gleason 4+4 para arriba. ¿Por qué es importante este estudio y por qué lo traemos como un estudio para resaltar dentro de lo que se ha presentado este año en los congresos mundiales? Porque es un estudio que cuenta con un escenario en donde no contamos con suficiente evidencia previo a su realización, porque refuerza la intensificación del tratamiento en los pacientes que así lo requieren. Los pacientes que tienen factores de riesgo tenemos que
ser imperativos en su tratamiento y tratar de perdón la redundancia, tratarlos de manera temprana, de tal manera que podamos mejorar sus desenlaces a largo plazo. Por último, también evitar el uso de hormonoterapia en los pacientes que no lo requieren, no se evita las comorbilidades típicas que puede traer este tipo de tratamiento y de esa manera seleccionamos mejor la manera de tratar a nuestros pacientes. Así que esa es la razón por la que traemos este trabajo y espero que les haya ayudado a tener claro cuál es el escenario para complementar con hormonoterapia el rescate de la radioterapia después de prostatectomía radical. Muchas gracias.